la semana pasada interrumpimos el estudio que hemos estado teniendo del libro de Judas. El domingo se conmemoraba el domingo de resurrección y quise traer un mensaje con ese tema. Pero hoy vamos a retomarlo de nuevo, pero en vez de ir a Judas, lo que vamos a hacer es ver un paralelo en el libro de Segunda de Pedro. Así que por favor venid conmigo a Segunda de Pedro. Pedro en el segundo capítulo, en Segunda de Pedro, capítulo 2, nos muestra un paralelo extraordinario. Nos menciona muchos de los personajes que hemos visto en Judas, pero menciona unos nuevos. Por ejemplo, Noé, en el versículo 2, y luego algunos cambios, pero prácticamente es el mismo mensaje. Entonces yo quiero hoy tomar el mismo tema. Estamos hablando de los predicadores falsos, de los falsos maestros, de los que Judas nos advierte de que habían ya llegado. Pedro lo presenta desde el punto de vista futuro. Van a llegar. Pero hay unos ingredientes aquí que me gustaría que viéramos juntos. Entonces, venid conmigo a 2 de Pedro, vamos a leer capítulo 2, versículo 10 al 22. Capítulo 2, versículo 10 al 22. Recordamos que nada más empezar la epístola, Judas habla de que ya están aquí esos falsos maestros. Luego se lanza a describirlos en los siguientes versículos. Pero aquí tomamos el mismo punto. Dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Prácticamente lo mismo que menciona Judas en su epístola. Y ahora los describe atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Toma nota de esto. Van a haber algunos que van a ser desviados, pero toma nota de su característica. Son inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, sabiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vamos a ver. Padre, es increíble la cantidad de detalles que nos presentas aquí en estos escritos, tanto en Judas como en Segunda de Pedro. Y lo curioso, Señor, es que a través del Nuevo Testamento, e incluso el Antiguo Testamento, siempre
has estado advirtiendo de que van a venir falsos maestros, falsos profetas, engañadores que vienen disfrazados de piedad, pero luego la evidencia, su comportamiento muestra todo lo contrario. Y Padre, si esto fue un aviso urgente hace 2000 años, pues Señor, hoy creo que lo es más que nunca. Así que Señor, ayúdanos a prestar buena atención a esto, para que podamos discernir y ver entre lo falso y lo verdadero, entre la enseñanza correcta y la falsa enseñanza, entre lo que es una vida piadosa y lo que es una imitación falsa. Dame capacidad para que pueda traer este estudio y ayúdanos a cada uno, Señor, a sacar provecho en Cristo Jesús. Amén. Si miras el contexto del versículo 1 al 9, Pablo habla del peligro de los falsos maestros, especialmente los versículos 1 al 3. Estamos en el capítulo 2. Y luego vemos también en los versículos 4 al 10 del mismo capítulo 2 el juicio que Dios va a hacer contra estas personas. Y a partir de ahí, ya tomando la lectura en el versículo 10, como hemos hecho hoy, Pedro exhibe a estos falsos maestros. Y lo interesante del tema es que no te dice que creen falso. O sea, ¿cuáles son sus falsas enseñanzas? Nos hubiera venido muy bien. Nos da algunos detallitos, pero no nos dice cuáles son esas falsas enseñanzas. Más bien, toma un acercamiento distinto. En vez de decir, mira, estas son sus falsas enseñanzas, para que las reconozcáis, no dice, mira, este es su comportamiento. Su comportamiento les va a delatar. Va a ser mucho más rápido ver su conducta que ver con el tiempo lo que creen. Entonces Pedro toma un acercamiento más bien de mira el fruto que dan. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es muy importante, hermanos, porque necesitamos conocer estas características para que cuando se presentan delante de nosotros podamos decir, mira, hay un falso maestro. Y recuerda, hermano, que no tienen que venir, ya están entre nosotros. Tenemos hoy en día personas que se llaman cristianos, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los católicos romanos, tenemos a los mormones, tenemos a los adventistas, tenemos a grupos distintos dentro de lo que es el movimiento carismático. Hay mucha falsedad ahí. Entonces es importante que conozcamos cuáles son su desarrollo. Estuve leyendo un artículo sobre este tema y me alarmé mucho porque decía un artículo que afirmaba que el 37%, toma nota, de todos los maestros en las iglesias en nuestros días, en diferentes denominaciones, son falsos maestros. 37%. Y muchas personas ni siquiera saben reconocerlos. ¿Por qué? Porque no tienen, primeramente, no dominan la doctrina fundamental del cristianismo. Y luego no dominan estas características. ¿Cuál es el resultado de una vida piadosa? Y ver cómo se conduce una persona que anda realmente con el Señor. Si miramos las apariencias, podemos ser engañados. Muchas veces cuando escuchas, no sé si te ha pasado, estás en el internet, estás buscando algo para escuchar, o la radio, y lo enchufas un ratito, y a los 10 minutos dices, algo no va bien aquí. Sigues escuchando y dices, este hombre no sabe lo que dice. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Estás escuchando y enseguida detectáis que hay algo que no cuadra con la palabra, que está sacándolo del contexto o retorciéndolo. A mí me pasa eso constantemente. Usas algún predicador nuevo y dices tú, mejor ahí no voy otra vez. Eso me pasa también con muchos libros. Libros supuestamente cristianos. Empiezas a leerlo y trae un enfoque sobre algo y precisamente por conocer la doctrina dices, este hombre es un falso maestro. Pero dirás, ¿pero cómo puedes decir que es falso si tiene miles de seguidores? Ha vendido miles de libros. Su iglesia puede que cuente con una membresía de 7, 8, 10, 20.000 miembros. ¿Cómo es posible que estas personas tengan un seguimiento tan masivo? Te voy a decir cómo.
Muchas personas, muchos que se denominan a sí mismos cristianos, no conocen los fundamentos bíblicos de la fe cristiana, las doctrinas cristianas. Y por no conocerlos, van a estos sitios donde te hacen sentir muy bien, te cuentan historias, es todo como muy positivo. Y si tú haces esto, ¿cómo hace esto? Pero no se meten realmente en la palabra. Te dan algún versículo allí y te hacen sentir realmente valorado, pero no te han dado fundamento bíblico. Esto está ocurriendo a nuestro alrededor constantemente. Y debemos conocerlo. Entonces, en este estudio que vamos a hacer ahora, o por lo menos en este pasaje que hemos visto en el capítulo 2, veo 4 cosas que me gustaría destacar. En los versículos 12 al 16 vemos que Pedro habla de la depravación, describe la depravación de estos falsos maestros. En los versículos 17 al 19 nos habla del engaño de estos falsos maestros. Y luego en los versículos 12, 13, 14 y 16 al 20 vemos, hermanos, como tanto Pedro como Judas nos hablan de la destrucción, del juicio que estas personas van a experimentar. Y en los versículos 20 al 22, Pedro nos dice que es mejor seguir a Jesús. Y una vez que tomes el camino de seguir al Señor Jesucristo, no vuelvas atrás. Entonces, hay aquí un mensaje muy completo. Yo lo que quiero hacer es ver si podemos ver los 2 primeros puntos hoy. Versículos 12 al 16. Vamos a ver la depravación de estos falsos maestros. Al estudiar estos versículos con detenimiento podremos contestar varias preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son estas personas? En el versículo 12, mira conmigo, dice, pero estos, ¿quiénes son? Dice, hablando mal de cosas que no entienden, y luego los compara con alguien. Utiliza un lenguaje muy fuerte. Son como bestias, animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Entonces utiliza un lenguaje, hermanos, muy libre. Está diciendo, mira, quiero que lo entendáis bien, no voy a utilizar un lenguaje suave para describirlos, quiero que conozcáis con todo detalle cómo son. Entonces nos habla del engaño de estos falsos maestros. ¿Y cuál va a ser el fin de estas personas? Pues en los versículos 12 hasta el 20, poco a poco nos da en 5 versículos que estas personas van a experimentar destrucción. Por lo tanto, seguirles nos va a llevar al mismo camino que ellos. Y me consuela mucho ver cómo en los versículos 20 al 22 nos dice que tengamos nuestros ojos puestos en el Señor y que le sigamos, no importa lo duro que se pongan las cosas. Entonces, la depravación de estos falsos maestros. Vamos a ver uno de ellos, aquí puesto como ejemplo, versículo 15, camino de Balaam. Este era un falso profeta. Se le presenta como profeta, pero yo le llamo profeta de pacotilla, un falso profeta. Y este tipo de advertencias, hermanos, recordad, las vemos constantemente en las Escrituras. Por ejemplo, 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hemos visto también pasajes como 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, toma nota, lo que más hace falta a la iglesia es lo que no van a sufrir. Sana doctrina, sana enseñanza. ¿Y qué es lo que quieren seguir? Sino que teniendo comezón de oír. ¿Sabes lo que es un comezón? Un picor que no lo puedes apagar, ¿no? Esto es lo que quieren escuchar todo el tiempo. Se amontonarán maestros, toma nota, van a hacer cola para poder escuchar a este tipo de personas. ¿Quién querría escuchar a alguien así? Pero es que son tan atractivos, tienen una sonrisa tan atractiva y te dan tantas palabras de esperanza. Pero son palabras huecas. No tienen contenido, son vacías, son promesas que no te llevan nada más que a la destrucción. Entonces, es como las promesas que muchas veces hacen los políticos, ¿verdad?
Antes de ser elegidos, te prometo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y prometen, vamos, hasta que te van a prometer que te van a hacer medio metro más alto y 20 años más joven. Algo así, son promesas que no pueden cumplir, pero suenan tan bien. Y le hacen al orador tan atractivo. Y a mí me gusta esa persona, porque es tan positivo. Hoy en día cuando hablas del infierno, la gente no quiere escucharlo. Cuando hablas de responsabilidad, la gente no quiere escucharlo. Solo queremos escuchar los derechos, las promesas cumplidas. Eso nos gusta. Y hay gente que les atrae eso nada más. Tienen vidas tan vacías que necesitan escuchar eso. Ya estoy harto de escuchar mensajes negativos. Quiero algo positivo, pero si el mensaje positivo es mentira, no te viene bien. Y es por esto que tenemos que entender esto. Se amontonarán maestros conforme a sus propias inclinaciones pecaminosas. Eso es lo que significa concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído, se volverán ¿a qué? ¿De qué va a estar lleno su mensaje? De fábulas, de historias bonitas, de ilustraciones. Incluso van a utilizar la Biblia, van a coger un versículo quizá, y luego te van a rellenar con ilustraciones, solo para darte una promesa vacía. Es decir, no van a utilizar la palabra de una forma legítima. Y tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado de esto. Tenemos que entender, hermanos, que donde Dios obra, y claro, en el caso de Pedro, si miras la primera epístola de Pedro, Pedro toca muchos diferentes temas, no toca en absoluto la apostasía o los falsos maestros. Pero algo pasa en ese tiempo que ya en la segunda epístola Pedro necesita hablar de esto urgente. Igual que antes estaban viendo, habían bendiciones, ahora parece que están viniendo los falsos maestros. Y es importante entender que siempre que Dios bendice Satanás, ¿cómo rellenaríamos eso? Satanás está buscando la manera de frenar esa bendición o de introducirse con algo que es engañoso. Satanás, hermanos, está obrando constantemente. ¿Cómo son estos falsos maestros? ¿Qué apariencia tienen? Bueno, si guardáis vuestro sitio ahí un momentito, quiero que vengáis conmigo a 2 Corintios capítulo 11. Quiero que veáis el aspecto exterior que tienen estas personas. En el 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. 2 Corintios 11, empezamos leyendo versículo 14. Bueno, para coger toda la idea, vamos al versículo 13. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ángeles. Pablo en Gálatas presenta una posibilidad. En el primer capítulo dice: si aún nosotros, un ángel del cielo, viniere y os trajera otro evangelio. Imaginad la situación. Ahí viene Pablo otra vez por segunda vez con un mensaje ya diferente con el que vino al principio. Pero imagina la posibilidad de que de repente un ángel de luz se apareciese en tu dormitorio o en tu salón. Estás ahí orando: Señor, dame dirección, y de repente aparece delante de ti un ser extraordinariamente bello. ¿Con qué lo relacionas? Con Dios. ¿No? Porque si fuese Satanás, vendría con un pijama rojo, con cuernos, un rabo y un tridente, si fuese el diablo. Pero no viene así, por lo tanto, debe de ser un ángel de Dios. Pero Pablo dice: es un ángel falso, es una imagen falsa. Y aquí presenta a estos ministros, toma nota cómo los presenta. Primero presenta a Satanás, como dice el versículo 14 otra vez: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. No te va a venir con un pijama rojo. Así que no es extraño si también sus servidores, sus ministros, se disfrazan como ¿qué?
ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Pedro, hermano, nos está dando una descripción de unas personas que tienen apariencia de piedad, pero luego a la hora de vivirla, la niegan. A Pedro sí nos menciona varias cosas, y volvéis allá a 2 de Pedro. Quiero que veáis capítulo 2, versículo 1, nos da algunos detalles de cómo son estos hombres. Versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, tienen un mensaje planeado. Son herejías destructoras, pero no nos dice cuáles son. Y también nos dice en el versículo 12 que tienen la tendencia de hablar mal. Mira lo que dice el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, y los compara a animales que no tienen sentido común, como animales irracionales, nacidos para presa suya. Hermanos, es una advertencia muy clara, que debemos tener mucho cuidado. Hace un tiempo atrás, porque tienen una apariencia auténticamente maravillosa. Cuando estaba leyendo esto, me acordé cuando estaba en San Francisco, en el pueblo chino, Chinatown, el pueblo chino. Dentro de la misma ciudad hay una barriada que parece que estás en China. Todos los letreros son en chino, todas las tiendas son en China, hay muchos chinos por todos los sitios. Cuando entras en esa barriada, tú eres el extranjero. Y ellos se sienten de lo más normal allí. Y si pasas por alguno de los restaurantes, es curioso porque vas a pasar por la fachada y vas a ver la comida ahí en display, en el escaparate. Y si vas con hambre, vas a mirar esa comida y vas a decir, se te empieza a aguar la boca. Y lo curioso es que si pasas una semana después, ves la misma comida ahí, tan fresca como hace 4 días. Y si pasas un mes después, vas a ver el mismo plato delante de ti con un aspecto tan fresco como el primer día. Y es que resulta que son capaces de hacer con silicona comidas que parecen auténticas, pero auténticas. Yo te digo que te ponen un plato de comida auténtica y un plato de silicona y dirías tú, este se ve más apetitoso. Pero échatelo a la boca y vas a darte cuenta, de hermana, de que eso no se puede comer. Pero el aspecto, ¿qué es lo que atrae a la gente? El plato tan rico. Y en algunos casos tienen hasta vapor saliendo por detrás. Y dices, casi lo puedes oler. ¿Y qué haces? Póngame uno de esos. Y casi esperarías que lo cogiese del escaparate, te lo pongan en la mesa. No, te traen algo que es auténtico. Pero los ojos son engañados. Y son capaces de producir algo tan auténtico que no es, que es de plástico. Estos falsos maestros tendrán esa capacidad. Te van a entrar por los ojos. Te van a entrar por los oídos. Te van a entrar por el corazón. Tienen una habilidad de seducirte. De hecho, mira, aparece la palabra seducir 2 veces en el versículo 14, capítulo 2, 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen ¿a quién? A las almas inconstantes. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas que hacen, seducen con concupiscencias de la carne. Te van a traer con cosas que apetecen a la carne. Igual que aquellos platos de comida china. Cuando tienes hambre y el estómago empieza ya... y el agua, la boca se te hace, eres capaz de comerte lo que hay en el escaparate, pero si te lo comes, vas a enfermar. Algo parecido. Ahora, quiero que veamos la descripción, ya que Pedro no nos da cuáles son sus herejías y enfoca toda su atención en la descripción. Quiero que veáis algunos aspectos. Primeramente, estos falsos maestros tienden a mostrar un orgullo desmesurado. El orgullo de estos falsos maestros. Mira lo que dice en el versículo 10. Y mayormente aquellos siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Su orgullo es tal que no se someten a nadie.
Versículo 12 nos habla también de este orgullo. Dice, hablan acerca de cosas que no conocen y se sienten orgullosos porque creen que saben más que los demás. Y el versículo 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras que comen con vosotros, toma nota que hacen. Su orgullo, hermano, les lleva a recrearse en sus errores. Recrear, ¿sabe lo que es? Lo repiten una y otra vez. Les encanta ir ahí. Pero es todo falso. Son engaños. El versículo 18 nos dice que hablan palabras infladas. Esa exageración. Son capaces, si fuesen vendedores, serían capaces de venderte una piedra. Diciendo que es un diamante. Y te van a dar todo tipo de argumentos y con una actitud tan atractiva que vas a decir, sí, véndeme la piedra. ¿Cuánto vale? 2.000 euros. Ven, toma 2.000 euros. Seguro que dentro de esa piedra hay un diamante. Seducen por los ojos, te entran por los ojos y por los oídos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si nos dejamos guiar por los instintos, vamos a ser engañados. Recuerdo que dijo Pablo, no andamos por vista, andamos por fe. Pero si no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué fe va a ser esa? Va a ser muy fácil de que seamos extraviados. Entonces un falso maestro afirma ser muy inteligente, trata de parecer muy sabio, muy filosófico, acude mucho a la filosofía. Habla de cosas de las cuales no sabe nada, pero parece por la manera de hablar que lo entiende todo. Yo he escuchado a personas así. Alguien que te quiere vender algo, se ha aprendido 4 líneas en internet y te da esas 4 líneas, pero con una actitud tan positiva y tan buena que dices tú, wow, ¿quién discute a esta persona? Él sabe muy bien lo que me está vendiendo. Pero si no prestas atención, te van a meter gato por liebre. Un falso profeta se jacta a voz alta y hace dudar incluso de las ideas que tú tienes. Os voy a mostrar un ejemplo de cómo esto ha pasado en nuestro tiempo pasado. No sé si habéis escuchado de una secta en Waco, Texas. O sea, fue liderada por un tal David Koresh. La historia cuenta que este falso maestro se declaró líder de esta secta sexual y dijo que fue su deber, escucha, establecer la casa de David. Y dijo a las mujeres de la secta que Dios le había ordenado procrear con ellas. 66 miembros del culto le escucharon hasta su muerte en un conflicto con el gobierno. Eso estuvo en las noticias en aquella época y sorprendió a millones de personas que lo escucharon. ¿Cómo pueden haberse dejado engañar de esta manera? Pero ha habido otros que, por ejemplo, a finales de la década de 1980, un tal Jimmy Baker era un conocido televangelista en los Estados Unidos. Encubrió una presunta violación de su secretaria con dinero dado debajo de la mesa y más tarde fue condenado por fraude y encarcelado como delincuente. Se le veía cuando le arrestaron con lágrimas en los ojos. Pero durante todo ese tiempo estaba engañando a los televidentes. Jimmy Swaggart, quizá lo hayáis conocido, es otro ejemplo, otro famoso teleevangelista. Las Asambleas de Dios le denunciaron y lo destituyeron en medio de escándalos que estaba visitando prostitutas. Estas cosas, hermanos, ¿saben lo que pasa? Que hay muchas personas que los siguen, los idolatran y los convierten como si de verdad fuesen hombres de Dios. Yo he escuchado a algunas de estas personas y de verdad que si no tienes el discernimiento bien entonado, es muy fácil de que te absorban.
y que al final estés mandando dinero. Es muy fácil. Solo un discernimiento bíblico te ayuda a ver que estas personas, hermanos, son maestros falsos. Y vamos a ver mucho más de eso en nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo son estas personas? Pues son orgullosos, son controladores. Estos falsos maestros también son lujuriosos. Mira lo que dice el versículo 14. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Estas personas, hermanos, son orgullosos, no son controladores, son lujuriosos. Te prometen libertad. Te prometen, dicen, mira, ya no, yo he escuchado a algunos decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, tienen libertad en Cristo para hacer lo que te dé la gana. Convierten la gracia en libertinaje. Y he escuchado a algunas personas dentro del mundo evangélico que me decían, no, hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y eso cómo se traduce? Decían, ya tenemos libertad para hacer lo que queramos. No, es todo lo contrario. Tener libertad en Cristo es tener libertad del opresor, el esclavizador que era el diablo, y de tener ahora el ingrediente del Espíritu Santo que te da libertad para tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Es todo lo contrario. La gracia te lleva a buscar a un Dios santo, no a buscar los placeres del mundo. Hermanos, tenemos esto se acentúa tanto hoy en día en las iglesias que tenemos a nuestro alrededor, y tenemos que tener cuidado. Si alguien aquí se sube y tiene corbata, buena camisa y buen traje, seguro que es un maestro verdadero, que sí. La corbata engaña, el traje también. Y la sonrisa, la actitud positiva, eso engaña. Si vienes a la iglesia por eso nada más, o a cualquier otra iglesia, solamente por la decoración y por cómo relumbra todo lo que hacen, tienes un problema. Porque, hermanos, eso es todo cosmética. Debemos tener algo mucho más profundo, un conocimiento de la palabra de Dios, que nos lleve a tomar decisiones sabias. Entonces, estos falsos maestros pecan sin sentir ninguna vergüenza ni arrepentimiento. Hay otra vez el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y se deleitan en esto. Estos falsos maestros también reclaman licencia para pecar. Nota ahí el versículo 19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Todas estas promesas, todas estas enseñanzas, solo para dominar, para tener bajo control a las multitudes. Y estos falsos maestros, hermanos, también son codiciosos, habituados a la codicia, dice en el versículo 14. Tienen un corazón habituado, el hábito suyo, la costumbre, lo normal que se ve en ellos es, quiero tu dinero. Yo he escuchado, incluso escuchar esto es muy interesante, yo he escuchado a teleevangelistas decir, si tú pones tu mano sobre el televisor, te mandaremos a través de las ondas de radio, bendición de Dios. Solo mete tu $20, tus $50 en el sobre, pon tu mano ahí y te garantizamos la bendición de Dios, porque nosotros tenemos ese don de darte a ti la bendición de Dios. ¿Y sabes lo que hace la gente? Y siguen haciéndolo, hermanos. Aquí no se ve tanto eso. Bueno, hermano Luke me ha mencionado algunos programas de televisión donde sale un predicador que no tiene ni mensaje preparado y que detrás de cada dos palabras dice aleluya, aleluya, aleluya. Y hermanos, aleluya. Y luego, señores, bueno, aleluya. Y así todo el tiempo, no tiene ningún contenido. Lo escucha y dice, pero ¿cómo puede haber gente que vaya a una iglesia así y escuche a alguien hablando así? Si les presentas la palabra de Dios, aunque ésta sea dura de recibir, hermanos, eso es lo que necesitamos.
No podemos prometer siempre caramelos a nuestros hijos. ¿Qué pasa si les damos siempre caramelos? Chuches. Porque se van a enfermar. Le vas a decir, no, tienes que comerte la verdura. Y tienes que comerte la carne. Tienes que comerte esto. ¡Ay, que me gusta! Tienes que comértelo. Porque esto te va a hacer fuerte. Hermanos, esto hay que comérselo. Aunque no nos guste. No, pero es que allí me piden responsabilidad. Pues claro que sí, cuando tú pides responsabilidad a un hijo tuyo. Tenemos una responsabilidad con nuestro Señor, ¿no? Por eso le llamamos Señor. Y es muy importante, hermanos, que tengamos esto en cuenta. El tiempo ya se me ha ido, pero quiero la semana que viene continuar a partir de aquí y describirte y presentarte a un individuo que presenta aquí, que es el ejemplo de la codicia. Se llama Balaam. Si quieres estudiarlo, vete al libro de Números, capítulo 31, o a partir del capítulo 23, y vas a ver la historia de Balaam. Porque Pedro presenta a Balaam como ejemplo de una persona que parece ser religioso, que parece ser un profeta de Dios, pero que lo que busca es tu bolsillo. Y al final va a prometerte lo que sea con tal de meterse en el bolsillo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Este mensaje quizás no te resulte no te anime mucho el corazón, pero es una advertencia, recuerda. Y tenemos que tomar esto en cuenta, refrescar la mente, decir, un momentito, ¿dónde voy yo? ¿Qué es lo que a mí me atrae? ¿Dónde debo de estar yo ahora mismo en cuanto a las doctrinas de la fe? La Iglesia puede presentar todo tipo de planes de discipulado, de escuela dominical, de reuniones para varones, de señoras, de seminario de crecimiento cristiano, pero si hermanos, si no los aprovechamos, ¿qué consecuencias va a haber? Si no tenemos una exposición profunda de la palabra de Dios, ¿qué decisiones vamos a tomar? Mi madre decía esto, y no lo digo para ofender a nadie, me decía, hijo, se puede llevar al burro al agua, al pozo para beber, pero no se le puede obligar a beber. Y hermanos, lo que estoy haciendo es queriendo llevaros al agua, a la palabra limpia, a la doctrina sana, para que nos empapemos bien de ella. Va a costar trabajo, va a costar sacrificio, pero te aseguro que los beneficios van a ser extraordinarios. Cuando te presentes a un restaurante chino y veas una comida falsa, decir, ¡ja! Esto es de silicona, aquí no voy a entrar. Lo mismo que cuando te presentan un plato muy exquisito que es falso, decir, eso tiene apariencia de piedad, pero eso no, allí no hay nada bueno. Es importantísimo. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, estamos tocando cosas que son muy serias, Señor, son advertencias, y esas advertencias no las diste para asustarnos, sino para prepararnos. Señor, nos dices que tu venida está cerca, la sentimos más que nunca. Y nos dices también que en los posteriores días muchos apostatarán de la fe, que la fe de muchos se va a enfriar, que muchos van a poner excusas, van a poner otros ídolos, otras prioridades delante de ti. Señor, todo eso lo estamos viendo ya. Y Señor, mi deseo, mi oración, es que podamos, Señor, de verdad prestar atención a estas cosas y tomar medidas para que, Señor, no seamos engañados. Podamos tomar las decisiones correctas que puedan traer de verdad la bendición de Dios. Obra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que ese orgullo y autosuficiencia que podamos estar sintiendo ahora mismo pueda ser quebrantado. Y cuando digamos, sí, Señor, voy a seguirte, sea un sí de verdad y no una cortina de humo. Escuchamos a hermanos y hermanas, Señor, que dicen, sí, allí estaré. Y pasan las semanas, Señor, y no vienen. Creo que serán los primeros que van a caer en el engaño. Obra, Padre, para que esto no sea así. Y todos, Señor, sepamos tomar nota de estas advertencias y nos pongamos en orden contigo. Todo se lo pido en Cristo Jesús.